Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Les quiero dar la más cordial bienvenida a la presentación de El embudo del talento. Hola, buenas tardes, buenos días. Les voy a pedir que puedan silenciar sus micrófonos, por favor, y ya al finalizar podemos ir interactuando. Inicialmente, bueno, queremos darle la más cordial bienvenida a todos. Este es nuestro primer webinar del curso de Empleología, la ciencia del empleo. Y bueno, decidimos hacer este webinar porque ante la crisis mundial que estamos viviendo, una de las consecuencias principales ha sido el incremento en la tasa de desempleo. Actualmente se estima que se podrían llegar a perder en promedio 1.5 millones de empleos formales, que esto es más de los que se crean en el sexenio. Entonces, en estos momentos de incertidumbre queremos sumarnos y ofrecerles una serie de herramientas que les van a permitir llevar un proceso de búsqueda de empleo para observar el mundo desde otra perspectiva mucho más constructiva. También decidimos hacer este seminario hoy para poder celebrar el 1 de mayo. Entonces, bueno, pues bienvenidos todos. Y bueno, antes que nada quiero presentarme con ustedes. Mi nombre es Claudia Ibarra, soy consultora de atracción de talento y atención a clientes en Incubadora, que es una empresa dedicada a reclutamiento y selección de personal y consultoría de servicios profesionales. He sido embajadora de marca ya por más de 2 años con Incubadora. He asesorado a clientes de diferentes sectores, incluyendo consumo, sector metalmecánico, tecnología, logística, finanzas, entre otros, en el proceso de selección de personal e identificación de talento, específicamente llegando al cierre exitoso de contrataciones de los candidatos. Ya cuento con 13 años de experiencia en el área de recursos humanos, en diferentes subáreas, y soy licenciada en psicología, egresada de la Universidad Franco-Mexicana, con un diplomado en gestión de recursos humanos. Y bueno, ¿qué es Incubadora? Incubadora es una consultoría, es la consultoría donde nosotros estamos trabajando y estamos creando estos webinars para ustedes. Nosotros nos dedicamos a ofrecer diferentes tipos de servicios enfocados principalmente al área de atracción de talento. En Incubadora Ediciones, nosotros, bueno, hicimos nuestra propia editorial para publicar nuestro libro, que es Empleología. Empleología es la tesis del empleo y ha sido muy importante porque ha sido nuestra base de trabajo. Realmente Empleología nos ha dado toda la estructura de los procesos de gestión de talento y atracción que llevamos con los candidatos. Y el libro también está dirigido no únicamente a gente que está en búsqueda de empleo, ya sea para cambiar o para encontrar uno nuevo. También pueden adquirirlo profesionales del área de recursos humanos y empresarios para mejorar sus procesos y adquirir nuevas herramientas, sobre todo herramientas innovadoras. Entonces, esta es nuestra base. Muy importante, quiero compartirles que a la par de que estemos en el webinar, que es el primero de 10 que vamos a estar dando, nos interesa sobre todo escucharlos. Entonces, queremos hacer esto de manera interactiva. Esto va a ser a través de www.slido.com. Pueden ingresar ahora mismo con el hashtag empleología y pueden ir incluyendo ahí las preguntas que vayan surgiendo, los comentarios. También nos gustaría saber desde dónde nos visitan, de qué países, de qué estado, de qué ciudad. Entonces participen. Mi compañera Tania Luna va a estar al pendiente de sus preguntas y al final de la sesión vamos a incluir la serie de preguntas y respuestas para que puedan estar al pendiente. Entonces, www.slido.com, hashtag empleología o con el código QR que aparece en la pantalla. Bueno, dentro de la agenda del primer webinar, que incluye el módulo 1, vamos a ver, bueno, ya vimos la parte de bienvenida, presentación del instructor. Vamos a ver la misión y los objetivos del módulo 1. Específicamente vamos a platicar sobre el proceso del embudo, es decir, cómo mis competencias me llevan del 200 a 1.
van a saber que es del 200 al 1, que es la base de todo el proceso que vamos a estar realizando, las razones por las que no te llaman a una entrevista, desagregando el currículum 3.0, los elementos para un diseño más atractivo, que son las keywords y las palabras clave propias del perfil que pueden ayudar a mejorarlos en su búsqueda, y al final el cierre de sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, vamos a empezar con el embudo de talento, cómo mis competencias me llevan del 200 a 1. El objetivo en particular es que al concluir esta sesión, ustedes puedan comprender el funcionamiento global del universo del empleo y que puedan identificar los elementos para diseñar un currículum mucho más atractivo. Vamos a partir de la idea de que, bueno, buscar trabajo ya se ha vuelto una competencia necesaria, no es únicamente enviar currículums o asistir a una entrevista, requiere de una estrategia particular y al mismo tiempo de un enfoque de claridad para que puedan asegurar un buen proceso, sobre todo en la toma de decisiones. Porque cuando no tenemos empleo, los sentimientos de miedo, angustia, empiezan a presentarse, o a lo mejor si pasa una semana, dos, está bien, ¿no? Pero ya cuando vemos que empieza a pasar más tiempo, los meses, o que las empresas no nos llaman, entonces esto empieza a quitarnos un poco de visibilidad. Pero bueno, finalmente no hay que olvidar que es un patrón de facetas con un objetivo en particular, que es el conseguir trabajo. Entonces, quiero que se queden este número muy presente, que son los 10 segundos y que me digan o que piensen por qué son importantes en una búsqueda de empleo. Y bien, particularmente estos 10 segundos importan muchísimo porque en promedio es el tiempo que un reclutador dedica para revisar un currículum. Únicamente 10 segundos tenemos para llamar la atención del reclutador. Y por cada vacante, en promedio, un reclutador recibe 200 currículums. Esto es el 200 a 1. Es decir, de cada 200 postulaciones que revisa un reclutador para una sola vacante, solo uno va a ser contratado. Entonces, ¿qué podemos hacer para que ustedes sean ese uno? Primero hay que considerar los siguientes aspectos. Uno, el currículum no es para conseguir un empleo, sirve únicamente para conseguir una entrevista. De 200 candidatos en promedio que se postulan a una vacante, solo algunos son seleccionados. Entonces, un reclutador opera en promedio 20 vacantes al mes. ¿Qué quiere decir? 4,000 currículums son recibidos por un solo reclutador en este tiempo, que son 30 días. Entonces, el 80% de los currículums que se reciben no se leen. ¿Cómo pueden hacer ustedes para ser leídos? Realmente aquí está la información que les vamos a compartir está basado en empleología, que es la ciencia del empleo, y que hay detrás de estos números. Lo principal aquí es que ustedes puedan visualizar el proceso completo, cómo funciona, que identifiquen las oportunidades de cada una de las etapas, los modelos en específico y sobre todo que los pongan en práctica, que no se queden únicamente en este webinar. Entonces vamos a ver a detalle cómo van funcionando de estos 200 a 1, que es el efecto embudo del talento. Ok, entonces, ¿cómo mis competencias me llevan del 200 a 1? Este embudo es muy visual, creo que es muy práctico porque aquí ustedes pueden ver de manera global cómo es que se van eliminando estos currículums. Desde el 200, que inician los postulantes por una sola vacante. 50 cubren el perfil básico, que es el general. De estos 50, solo 21 van a cubrir el perfil técnico, que es el más especializado. Después de estos 21, solo 15 son llamados a entrevista y finalmente de los 7 que se entrevistan queda la famosa terna, los finalistas, y de ahí se van a contratar solo a uno. Entonces, les recuerdo que pueden ingresar a www.slido.com con el hashtag empleología o con el código QR para que mi compañera Tania les vaya recibiendo las preguntas y, bueno, al final vamos a tener la sección de preguntas y respuestas. Ok, ahora vamos a ver a detalle cada una de las secciones, empezando por de 200 currículums recibidos, 150 no son revisados.
quiere decir que quedan 50. ¿Qué pueden hacer en esta primera etapa? Lo importante aquí es evitar el spam del currículum, es decir, no sean un spam para el reclutador. La realidad es que nosotros revisamos tantos currículums que no tenemos el tiempo de verlos a todos. Entonces, es muy importante primero que ustedes sean selectivos. Hay gente que en la desesperación, y pasa mucho, es muy frecuente, empieza a mandar a destajo currículums. Entonces, aquí lo importante es seleccionar bien a qué empresas están postulando, a qué sectores y realmente si quieren o no ingresar a esa empresa para no convertirse en un spam. Entonces, esto es lo primero, que ustedes puedan hacer un research de dónde quieren colocarse. Después, tienen que afinar la mira. Esto quiere decir que cada empresa tiene una cultura particular. Realmente es muy importante hacer una investigación previa para saber si ustedes van a empatar con la cultura de la empresa, inclusive los valores. Hay empresas como Netflix que tienen una cultura muy definida y realmente ya la tecnología nos ayuda muchísimo. Inclusive ellos tienen un statement para que los candidatos sepan desde el inicio quiénes son. Entonces, esto es muy importante, que ustedes puedan hacer una investigación de las empresas donde quieren incluirse y ver si realmente quieren postularse o no con ellos. Y después definir los medios de research. Esto no lo vamos a ver tan a detalle ahorita en esta primera sesión. Va a estar en la siguiente, es la que va a llevar mi compañera Tania. Sobre medios digitales, pero es importante irlo mencionando porque a través de la selección de medios de research o búsqueda que ustedes elijan, pueden acceder a bases de datos como Crunchbase, revistas de negocios y secciones de empresas en los periódicos, al igual que LinkedIn y Glassdoor. Por ejemplo, Crunchbase, perdón, es una plataforma que agrupa información empresarial, tanto de sector público y sector privado, y les recomiendo que la puedan revisar. Ahí pueden investigar sobre las empresas o ingresar también a Glassdoor, que es un sitio web donde los empleados pueden consultar información, inclusive de sueldos o alguna oferta, y de manera anónima. Entonces, pueden hacerse de muchas herramientas. Ahora, ¿qué pasa después de ese 250? De los 250 currículums que sobreviven, la mayoría de ellos son revisados, sí, pero se van eliminando por falta de calidad. No es nada más mandar por mandar el currículum. Entonces, de los 50, solo 21 son los que pasan a la siguiente fase. Es muy importante mencionar que estos números que yo les estoy compartiendo han sido perfectamente bien estudiados por incubadora, por empleología. Tenemos una persona que se dedica 100% desde que inició la empresa a monitorear estos números. Entonces, son clave. Ya tenemos nosotros perfectamente bien identificado dentro del proceso de gestión de talento, y es lo que les estamos compartiendo en este momento. Entonces, ¿qué pasa y qué pueden hacer ustedes del 50 al 21 para pasar en el siguiente filtro? Hay un concepto que es keyword, que son las palabras clave que ustedes pueden incluir dentro del currículum. Esto lo tienen que hacer previo a, es decir, ustedes hacen una investigación antes de cuáles son las empresas, los puestos o los sectores en particular a los que se quieren dirigir, dónde se quieren posicionar, y a través de estas palabras claves ustedes van a ser seleccionados o no desde el ojo del reclutador. Entonces, es muy importante que ustedes puedan definir cuáles son sus keywords o palabras clave dentro de los sectores que dominan, dentro de las áreas en las que han tenido experiencia, las subáreas que tienen que ver con los conocimientos en los que se han especializado y, bueno, principalmente los puestos en los que se han desempeñado e inclusive las tendencias, saber qué hay ahorita en el mercado para ver hacia dónde se van a dirigir. Como segundo concepto está la omnicanalidad. Esto quiere decir que los currículums deben de estar no solo impresos, sino tenemos que estar en línea. Ya es prácticamente imposible estar fuera de los medios digitales, porque son una parte importantísima para que ustedes puedan conectar con las empresas y ser parte del radar de los reclutadores. No es nada más enviar, es también que nos miren. ¿Por qué?
nosotros tenemos muy identificado que solo del 100% de las vacantes que se buscan, solo el 60% son públicas. El resto de las vacantes se cubren por referidos o algunos procesos como recomendaciones. Entonces, si de ese universo del 100%, solo el 60% de las vacantes son públicas, ustedes tienen que llegar a ellas y tienen que hacer que los reclutadores los miren. Esto quiere decir que de este segundo filtro ustedes tienen que destacar. Es el momento en el que su currículum o su página digital tiene que sobresalir de los demás para lograr pasar a la siguiente etapa, que es del 50 al 21. Ahora, de estos 21 candidatos que pasan a la etapa de screening, ¿cómo funciona aquí? Solo 15 candidatos van a participar en la entrevista telefónica. Esto es el primer filtro. Normalmente cuando nosotros estamos en uno o varios procesos de selección, estamos esperando la llamada del reclutador. Entonces, a esto se refiere esta fase, ¿no? ¿Y cómo van a llegar de los 21 a los 15 y de los 15 a los 7? Bueno, es muy importante primero tener la activación. Es decir, lo que les decía ahorita, tienen que mantenerse abiertos a revisar constantemente las llamadas y los mensajes. Esto es muy frecuente y de verdad me pasa muy seguido con candidatos con los que están en proceso, inclusive ya activo o una primera llamada. Si no los contacto y me interesa el currículum, les mando un correo, pero muchas veces me han contestado hasta un mes, 2 meses después, oye, todavía tienes la vacante activa, es que acabo de ver mi correo. Entonces, ese es un error muy frecuente. Tienen que estar al pendiente de llamadas, mensajes, inclusive si no tienen registrado el número, contesten. Me ha tocado gente que dice, es que no tomo las llamadas de números desconocidos. Si están en un proceso de búsqueda, tienen que hacerlo. O inclusive no haciéndolo, yo siempre les hago esta recomendación. Hay reclutadores que nos dedicamos a hacer búsqueda activa. Entonces, aunque ustedes no se estén postulando, pueden perder buenas oportunidades por no estar al pendiente de las llamadas. Y bueno, de preferencia también guardar o tener un registro de los teléfonos de las empresas con las cuales se han postulado para ir identificando de dónde los llaman y bueno, no se conviertan en un no deseado y tener ojo con eso. También está el concepto de virtualidad. Esto tiene que ver con conocer todas las plataformas que hay actualmente, sobre todo ahorita con el tema de la pandemia, está habiendo una evolución en el proceso de gestión de talento. Muchas de las empresas están optando por hacer las primeras o segundas entrevistas en línea. Entonces tienen que estudiar estas plataformas, saber perfectamente bien cómo funciona Zoom, cómo funciona Skype, cómo funcionan estas herramientas y hacer pruebas. También es un error muy común confiarnos que vamos a tener buena señal, que el video nos va a funcionar, que se va a escuchar bien nuestra voz. Entonces, prepárense desde antes para que puedan tener una entrevista adecuada. Y bueno, finalmente, como lo platicábamos, el currículum no consigue un trabajo como tal, consigue una entrevista. Entonces, esta es la etapa más crítica del proceso, del 21 al 7. Porque todos te ponen a prueba. Hay veces que en ocasiones nos puede entrevistar no solo el reclutador, sino también tenemos otros involucrados en la toma de decisión de la empresa. Están implicados los gerentes, los directores. Entonces, justo esa parte de la entrevista la vamos a dar también en otro de nuestros webinars para que puedan estar al pendiente de nuestras redes sociales. Y lo vamos a platicar un poco más a detalle, pero es importante que puedan saber dónde están parados y en qué etapa, que es de la 21 al 7, cómo conseguir ser entrevistados. Entonces, si ustedes logran llegar a esta etapa de los 7, que es donde los candidatos acuden a una entrevista presencial, tienen que pasar del 7 al 3. Las recomendaciones generales que les hacemos en esta etapa es, primero, la autenticidad. Realmente nosotros como reclutadores, cuando hacemos la entrevista, ya sea, bueno, en este caso online, que ya estamos haciendo entrevistas online, o hacemos las entrevistas presenciales, tiene el objetivo de conocer más a detalle la experiencia del candidato, las actitudes, los valores. Hacemos una entrevista un poco más profunda, a diferencia de los primeros filtros. Entonces, es muy importante que se muestren genuinos,
genuinos, que muestren seguridad, que se muestren auténticos para tener un diferencial contra el resto de candidatos. Aquí, principalmente nos dedicamos nosotros como reclutadores a revisar las habilidades para saber detectar patrones de comportamiento. Que repito, esto lo vamos a ver un poco más a detalle para que nos puedan seguir en los próximos webinars. El segundo concepto aquí es la competencia. Aquí realmente es donde se van a probar contra el resto de candidatos para pasar a la terna finalista o en ocasiones quíntupla final. Va a depender mucho también obviamente del tipo de proceso. No todas las empresas son iguales. Hay empresas que llevan procesos un poco más largos, un poco más cortos. Aquí podrían ser invitados inclusive a pruebas como assessment centers, que los assessments son simuladores que se usan para medir las competencias. Realmente se hacen una serie de ejercicios más prácticos entre diferentes candidatos que compiten por un mismo puesto. También pueden hacerles evaluaciones en línea, paneles de entrevista donde son precisamente entrevistados por diferentes seleccionadores o tomadores de decisión. Entonces, es muy importante porque es la etapa más crítica de la competencia. Después tenemos el concepto de DMP. Aquí es muy importante que puedan identificar quiénes tienen el proceso de toma de decisiones de la empresa. Porque a veces nos pasa que vamos, y esto también lo he escuchado mucho, que los candidatos asisten a las entrevistas y, oye, ¿cómo te fue? No, pues no tengo idea de quién me entrevistó, ¿no? O no tengo idea de la empresa, o medio me dijeron algunas cosas, pero realmente no supe bien. Esto es muy importante porque si ustedes no saben o no identifican dónde, con quién están parados, pueden perder de vista muchos tips e información que les pueden ayudar para pasar a la siguiente etapa. Entonces, es muy común que pasen por diferentes personas, diferentes niveles jerárquicos, y ustedes siempre tienen que mantener la claridad mental para saber con quién están hablando y con quién se van a dirigir. Inclusive se pueden apoyar muchísimo con los reclutadores. Nosotros funcionamos como una guía. Inclusive, bueno, yo en la labor que he hecho con Incubadora me ha funcionado mucho con los candidatos, el hecho de darles tips de entrevista, les platico un poco, ¿no? O inclusive les digo, oye, ¿sabes qué? Métete al perfil de LinkedIn del gerente que te va a entrevistar para que veas, ¿no? Cómo es su trayectoria, para que sepas cuáles son sus intereses, o sea, prácticamente hacer como toda la labor de stalkeo que sea necesaria para tener la mayor información, tanto de la gente que está involucrada en el proceso de selección, como de la empresa. Y tenemos muchas ventajas con la tecnología. Podemos acceder desde a la página web, a las redes sociales como Facebook, Instagram, ver la reputación de las empresas en línea. Podemos hacernos de muchísima información siempre y cuando estemos pues enfocados, ¿no? O canalizados en un objetivo en particular. Y pregunten, o sea, esto también es importantísimo. Hay gente que tiene muchísima apertura dentro de los procesos de selección, principalmente los reclutadores. Podemos ser una guía. Entonces, si llegan a tener cualquier pregunta sobre cómo va a ser el proceso en la empresa en la que estoy participando, oye, con cuántas personas me voy a entrevistar, cuál es el motivo de selección de la vacante, me puedes compartir un poco sobre la cultura de la empresa. Vaya, todas las preguntas que puedan hacer y que los tomadores de decisiones puedan compartir, les van a ayudar a llegar más rápido a su objetivo. Y creo que es algo que los va a hacer destacar también porque no es tan común y me ha pasado también en el proceso de entrevistas y de filtros con los candidatos. Creo que quienes destacan más son aquellos que muestran interés y claridad en los objetivos. Entonces, sean relevantes con sus respuestas, muestren solidez en los conocimientos, prepárense y enfóquense en las habilidades que están buscando las empresas en las que quieren incluirse. Y bueno, ¿qué pasa después de esto? Ya pasé del 7 al 3, ya estoy en la terna finalista, estoy en la recta final. ¿Cómo se pueden incluir para hacer el 3-1, que es el candidato contratado? Es muy importante el concepto de proactividad, porque aquí están buscando
o sea, ya nos quedó claro que ya pasaron los currículums, ya pasaron los primeros filtros que son las llamadas, ya pasaron la entrevista presencial, ya están en la etapa de selección final. Entonces, ¿qué buscan las empresas aquí? Es conocer un poco más a detalle, aunque en realidad pues es un poco complejo porque no podemos conocer a profundidad o la realidad total de la persona que estamos entrevistando en este tiempo. Entonces, no se queden en lo básico, preguntan, inclusive pueden proponer periodos de prueba y tener sobre todo, mantener este canal de comunicación abierto con las empresas. Finalmente, hay muchos candidatos que ya hoy en día están dispuestos a trabajar en periodos cortos, entonces no se visualicen que van a estar eternamente o 10 años en una empresa. Enfóquense al momento y a qué pueden destacar y cómo lo pueden hacer. Hay un concepto que manejamos en incubadora que es el plan de los 100 días. De hecho, lo llevamos a cabo dentro de nuestros procesos. Es una parte importantísima porque nosotros damos seguimiento después de las contrataciones que hacemos. Ahora, de vista a ustedes o ustedes como candidatos, también pueden hacer su propio plan de 100 días, que implica visualizar qué actividades y tareas, logros quieren llevar en los siguientes 100 días naturales después de su contratación. Esto les puede dar también claridad sobre los objetivos, pueden platicarlo con la empresa, con sus jefes, para saber qué es lo que la empresa está esperando de ustedes y que puedan recibir un feedback constantemente. Esto también los va a hacer destacar. También la remuneración es una de las preguntas más frecuentes que nos hacen. No puede ser evitada. De hecho, la recomendación es que se haga desde el inicio. He tenido casos aquí en particular de amigos, no voy a mencionar nombres, pero gente que empieza un proceso de selección, que quiere entrar a una empresa, no se habla del proceso de remuneración y ya hasta el día de la contratación resulta que lo que le están ofreciendo es la mitad de lo que esperaba. Entonces, no se esperen a llegar al final. La realidad es que pues a todos nos interesa incluirnos en un trabajo que nos apasione, que nos guste, pero también es importante que podamos pagar nuestros gastos. Entonces, normalmente las empresas tienen tabuladores ya establecidos, dependiendo la jerarquía de los puestos, pero siempre hay un rango de espacio para los mejores candidatos. Y esto lo tenemos muy identificado con todas las empresas. Entonces, lo van a escuchar cuando el reclutador les diga, pues el suelo está entre X y Y, pero lo podemos negociar dependiendo tu perfil. Entonces, aprovechan esta ventana desde el inicio de los primeros procesos, es decir, en el proceso de entrevistas, no en las primeras llamadas, en el proceso de entrevistas, ya face to face con el reclutador, y aprovechen esta ventana para destacar, ¿no? Negociar sus aptitudes contra lo que les pueden ofrecer. Y bueno, finalmente aquí ya serían el candidato seleccionado, el 200-1, y para que tengan muy claro de cómo funciona. ¿Ok? Entonces, lo repetimos, de los 200 currículums que se reciben en promedio para una sola vacante, solo 50 cubren el perfil básico, de ahí solo 21 van a cubrir el perfil técnico, 15 van a pasar a la etapa de entrevista, o bueno, de screen, perdón. Después las 7 van a ser entrevistados, queda la terna finalista y bueno, finalmente, ¿quién es contratado? Ahora, una de las preguntas más frecuentes que también nos hacen es ¿por qué no me están llamando a una entrevista? O sea, he escuchado gente que me dice, oye, es que esta semana de verdad envié 15 currículums, la semana anterior mandé 10 y nadie me está llamando, no recibo ni siquiera una llamada. Entonces, estos son algunos de los motivos más frecuentes. Esta información fue adquirida de las empresas o los reclutadores que nos comentan por qué no los llaman. Se manejan currículums muy genéricos, no personalizados para la vacante con información insuficiente. Entonces, tiene que haber claridad. Los datos de contacto no están actualizados. Por favor, actualicen sus teléfonos, correos, porque es el medio por los cuales los van a buscar. El perfil no es atractivo contra el resto de los competidores, entonces tienen que ir definiendo esto. El currículum presenta muchas lagunas no explicadas.
o el currículum indica que hace mucho tiempo no se reciclan. Entonces, también pueden incluir proyectos independientes en los que hayan estado participando, no necesariamente experiencia formal. Ahora, el currículum no incluye las competencias o habilidades requeridas para el puesto. Esto es importantísimo. Ahorita vamos a ver esta parte. No utilizan los canales de búsqueda adecuados. Esto lo vamos a ver en otro de nuestros webinars. La marca online no es buena. También lo vamos a ver en otro de nuestros webinars. Su perfil profesional no se demanda dentro del mercado laboral, o el currículum tiene faltas de ortografía. Esto es típico. O la dirección de correo es inadecuada. Ahora, ¿qué pasa o dónde estamos ubicados ahorita? Es muy importante que ustedes tengan identificados estos números, principalmente en esta fase. Esta pirámide que les estoy mostrando es particularmente con los candidatos en México. En promedio, nosotros estimamos que del rango más alto, es decir, la gente que percibe comúnmente de 45,000 pesos para arriba, en promedio, las veces que se va a quedar sin empleo en toda su vida laboral son de 3 a 7. Medio alto, que estamos considerando de 20,000 a 45,000, en promedio de 4 a 8 veces sin empleo en toda su vida laboral. Rango de sueldos medio, que quiere decir que va de los 4,000 a los 20,000 pesos en México. En promedio se van a quedar sin empleo de 6 a 10 veces. Y menos de 4,000 pesos, que es lo más bajo, en promedio de 15 a 39 veces. Y lo que está a la izquierda, que son los meses sin empleo, es la cantidad de tiempo en la que normalmente se pueden tardar en encontrar un trabajo. Entonces, de nivel bajo va de 2 a 4 meses, nivel medio de 2 a 7 meses, medio alto de 3 a 12 meses y alto de 4 hasta 16 meses. Ahora, ¿qué pasa aquí? La única variable controlable que ustedes van a tener dentro de todo el proceso es el universo dentro de todo el proceso del universo del empleo, es el currículum. Todo lo demás son elementos externos y ustedes no los pueden controlar. La buena noticia es que el currículum sí lo controlan al 100%. Entonces, esto es en lo que nos tenemos que enfocar en esta primera etapa. Desde el enfoque de empleología nos vamos a referir al concepto de currículum vitae 3.0, que es aquel que está configurado para acercarnos más rápidamente a nuestro objetivo, que es meramente atraer la atención de las empresas. Entonces, aquí se involucran algunos aspectos clave sobre la formación o desagregación del currículum 3.0. Primero, es tener claridad en el objetivo. Hay que facilitar una estrategia de comunicación clara y sólida. Si ustedes no saben cuál es su objetivo, muy difícilmente van a incluirse a la empresa que quieren. A lo mejor sí pueden hacerlo, pero va a ser mera suerte. Entonces, lo que necesitamos aquí es definirnos. Y esto es muy importante, les va a sorprender, pero del 100% de la gente que se involucra en un proceso de selección, entre el 10 y el 20% tienen claridad sobre este punto. Y esto se define desde el inicio, desde antes de hacer el currículum. Entonces pueden hacerse estrategias para definir primero cuál es su objetivo personal. Después, la intencionalidad. Hay que obtener la mayor información posible para colocarnos en el radar de los reclutadores y de los tomadores de decisión. Después, elegir el medio y el mensaje. Ya tenemos el currículum, ¿cómo lo vamos a hacer llegar? Esto lo vamos a ver también en otro de nuestros webinars, pero es muy importante que puedan ir definiendo la audiencia y cuál es el perfil y hábitos de esa audiencia. Volvemos a lo mismo, ¿no? Aquí es stalkear. Entonces, tienen que hacer un diseño y una personalización. Vienen aquí también las ideas que queremos proyectar. Entre mayor específicos y focalizados seamos, vamos a tener un mayor impacto. Y la efectividad, que es el monitoreo constante y el índice de aceptación que tienen en un sector en específico. Si las empresas los están llamando y los están citando a entrevista, pero no son contratados, quiere decir que no es tema del currículum. Cuando de plano no los están llamando y ni siquiera reciben una primer llamada, entonces sí, estamos hablando de que el tema está en el currículum. Entonces, ¿qué es lo que no puede faltar?
en cualquier currículum, independientemente de la estructura, los datos personales, el objetivo profesional, la formación académica, experiencia profesional y conocimientos adicionales. Ahorita no puedo extenderme tanto porque el tiempo ya lo tenemos limitado, pero de hecho pueden visitarnos en nuestra página www.incubadora.mx. En la sección de Banco de Talento van a ver muy detalladas estas secciones que les menciono e inclusive tenemos tips para que ustedes puedan ir formando su currículum en cada una de las secciones, que es algo que no tiene el resto de las consultoras. Ahora, la exposición de datos puede ser cronológica o inversa, va a depender del estilo de cada quien y va a depender de la capacidad de ejecución y logro de cada uno de los candidatos, inclusive de la especialidad que tengan, pero siempre contemplen a qué audiencia se van a dirigir o a qué empresa. No se trata de identificar, sino más bien, perdón, no se trata de inventar, sino de identificar sus logros y aquello que los hace más competitivos dentro del mercado para saber cómo van a responder, pero siempre la experiencia laboral tiene que ser la protagonista dentro del documento. Me voy a ir un poquito más rápido por el tiempo, entonces tenemos aquí los keywords. Los keywords o palabras clave hacen referencia al término que describe aptitudes en el CV. Esto es lo que los va a destacar o va a destacar su currículum. Es muy importante recordar que tenemos 10 segundos para llamar la atención del reclutador. Esto quiere decir que en estos 10 segundos el reclutador que revisa las keywords, revisa las palabras clave que pueden identificarlos más rápidamente con el puesto al que están participando. Entonces tienen 10 segundos para llamar la atención del reclutador. Si ustedes pasan estos 10 segundos, entonces sí, ya van a invertir 30 segundos más para leer el documento completo y esto va a incrementar las posibilidades de que los contacten para una primera llamada. Entonces, ¿cómo pueden usar las palabras para conectar? Que esta es la palabra clave. Ustedes tienen que conectar con las empresas. Primero, tienen que evitar el uso de palabras como trabajo duro, proactivo. Las usan muchísimos y la verdad es que aparecen en la mayor parte de los currículums. No las incluyan. La realidad es que esto no aporta una información relevante y las pueden cambiar por palabras dentro del sector. ¿Qué es esto? Ustedes tienen que identificar los términos asociados dependiendo su perfil. También pueden incluir datos duros, es decir, datos medibles como algún programa en especial o algún idioma. Aquí les recomiendo no usar porcentajes si van a hablar de idiomas o programas porque suelen ser muy subjetivos. Aquí la recomendación es únicamente que lo manejen como avanzado, intermedio, funcional o técnico. Y estos son algunos ejemplos de keywords o palabras clave dentro de los diferentes sectores. Y obviamente va a depender del puesto, va a depender también del sector al que se quieran incluir, por ejemplo, en logística, demand planning, 3PL, 4PL, en finanzas tenemos CEO, ventas, Key Account Manager, construcción, los programas de AutoCAD, de Civil CAD, de Opus, vaya, yo incluí algunas palabras clave, no es que las tengan que tomar como tal. Aquí un tip muy importante que les puede servir para cómo identificar sus palabras clave, pueden hacer un mapeo. Esto lo pueden hacer en línea perfectamente con los diferentes portales, que hay más de 20 gratuitos en México. Entonces, pueden ingresar con los keywords y palabras clave para ir identificando. Y esto también les puede dar una idea para saber qué tan competitivos son en el mercado. Entonces, investiguen. Y bueno, ya nos queda muy corto el tiempo para preguntas y respuestas, pero pueden seguir ingresando a www.slido.com, hashtag empleología. Vamos a compartirles una encuesta ahorita al final. Nos va a ayudar mucho que nos puedan responder esta encuesta por correo electrónico y que nos puedan recomendar. Estas sesiones que estamos organizando, esta es la primera de 10, son muy importantes. Les vamos a pedir que puedan replicarnos, que puedan recomendarnos también con sus conocidos. No estamos extensos de esta crisis que estamos viviendo.